directa porque es una recta que pasa por el origen, pasa por el 0,0 y a medida que va aumentando, obviamente su dinero puede ir comprando más bolitas. Por lo tanto, relación directamente proporcional. Ahora, como es un modelo lineal, también lo puede hacer en el formato de recta, ¿ya? Recuerde que quiere comprar, en este caso, cierto número de bolitas. Entonces yo digo, con 5, para comprar 5 bolitas necesita 100 pesos. Entonces, si tiene 1.300 pesos, ¿cuántas bolitas comprará? Y yo sé que si tiene 0 pesos, solamente puede comprar 0 bolitas, porque esto está obligado a pasar por el origen, ¿ya? Por lo tanto, estos son 3 puntos colineales. Entonces, si ustedes sacan la pendiente, por ejemplo aquí, hacen la razón entre el cociente entre las variables y las variables x, fíjese. Si nosotros hacemos aquí, yo voy a trabajar con estos 2 puntos, que son los puntos conocidos. Entonces, si yo saco la pendiente con estos 2 puntos y hago el cociente entre las variables, la diferencia entre las variables y lo divido por la diferencia entre las variables x aquí, claramente voy a poder calcular la pendiente. La pendiente aquí me va a quedar 20. Y si tengo la pendiente, puedo determinar la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una recta que tiene pendiente 20 y que pasa y que corta al eje Y a la altura del 0. Por lo tanto, su coeficiente de posición es 0. Esa es la ecuación de la recta o su función. Eso es importante que lo vean así. Esta es la función. ¿Sí? Y inmediatamente yo puedo decir que si quiero determinar el valor de x, lo hago utilizando la función. Miren. Entonces, donde dice y, porque yo estoy buscando, en este caso, cuántas bolitas puede comprar con 1.300 pesos. Entonces, donde dice y, yo pongo 1.300 y despejo. Entonces, ahí estoy usando el concepto de ecuación de la recta. Claramente van a llegar al mismo resultado. Entonces, si ustedes me preguntan, claro, cuando es proporcionalidad directa es mucho más cómodo hacerlo con regla de 3, pero ustedes tienen que saber que detrás de eso hay una recta, ¿ya? Y la recta es una recta que tiene pendiente 20 y coeficiente de posición 0. Recuerden que puede comprar 0 bolitas. Si tiene 5, en este caso, si quiere comprar 5 bolitas, necesita tener 100 pesos y así sucesivamente una función de tipo lineal. Eso es. Seguimos. Ya, ahora vamos a pasar a las traslaciones de las funciones. Es muy importante que ustedes sepan que las funciones se pueden trasladar. No sé si este año vayan a preguntar, pero esto es sencillo de entender, ¿ya? Así que quiero que pongan atención porque voy a proyectar una animación, voy a salir un poquito de aquí, para que ustedes vean que las gráficas de las funciones se pueden trasladar por el plano cartesiano y que la traslación es bastante sencilla. Espérense un poquito. Vamos a abrir un archivo donde ahora vamos a mirar unas gráficas de funciones. A ver. Déjenme mover esto para aquí. Miren. En pantalla ustedes están viendo una gráfica de una función cuadrática, que es una parábola. Miren, aquí, si yo les marco, tienen la gráfica de la función valor absoluto, que también la vamos a estudiar. Aquí tenemos el gráfico de una función exponencial. Y ya sé que esto es 2 elevado a x, función exponencial. Aquí tenemos el gráfico de la función raíz. Y aquí tenemos gráfico de la función logaritmo. Cada una de estas funciones tiene un gráfico diferente, ¿ya? Antes nosotros estudiábamos todo este tipo de funciones, ahora vamos a estudiar específicamente la función cuadrática más adelante, y ahora en esta clase también vamos a ver el concepto de valor absoluto, la gráfica del valor absoluto. Lo que me interesa es que ustedes visualicen lo que le pasa a esta función cuando yo le hago ciertos cambios. Miren, aquí tenemos un cuadrado del binomio, ¿ya? Y aquí tengo fuera de eso una constante. Fíjense que si yo esta parábola la subo una unidad hacia arriba, fíjense, aquí yo le sumo 1 fuera del cuadrado. Entonces esta sería la función x al cuadrado más 1. Fíjese aquí, sumo, sería la función x al cuadrado más 2.
ahí sería x al cuadrado más 3. Entonces, a medida que yo subo por el eje Y, la gráfica fuera del cuadrado yo le sumo unidades. Fíjese, aquí está cortando el eje Y a la altura del 4. Si yo bajo esta gráfica, fíjese, si yo bajo una unidad por el eje Y, corta el eje Y a la altura del menos 1, aquí a la altura del menos 2, aquí a la altura del menos 3, aquí a la altura del menos 4. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que pasa si yo ahora me muevo a la izquierda. Si yo me muevo una unidad a la izquierda, en vez de restarle 1 como uno pensaría dentro de la función, fíjense que al moverme por el eje X una unidad a la izquierda, yo sumo 1. Si yo me muevo 2 unidades a la izquierda, sumo 2. Si me muevo 3 unidades a la izquierda, sumo 3. Entonces aquí el movimiento es al revés. Si yo me muevo a la izquierda, voy sumando unidades a la variable X dentro de la función. Y si yo me muevo a la derecha, ahí voy restando, fíjense. Entonces, cada vez que yo traslado cualquier función, a todas las funciones les pasa lo mismo. Miren, si yo traslado esta parábola 3 a la izquierda y 4 hacia arriba, fíjense que dentro de la función, dentro del cuadrado, yo le resto 3 para moverme 3 a la izquierda y sumo 4 para subir 4 unidades. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre... Este numerito de aquí es el desplazamiento por el eje Y. Si yo sumo, sube. ¿Ya? Si yo sumo 3 unidades, se mueve hacia la izquierda 3 unidades. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso porque a todas las funciones les pasa igual. Entonces, fíjense, volvemos a la posición de origen porque esa es la posición inicial. Si nosotros nos movemos 4 unidades a la derecha, restamos 4 unidades dentro del cuadrado del binomio y luego bajamos 3 unidades y ahí restamos 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el desplazamiento de esta parábola. Ahora, fíjese aquí, si yo trabajo ahora, voy a moverme a la posición original. Si yo trabajo con la función valor absoluto, fíjense en la estructura de la función valor absoluto. Si yo subo por el eje Y, fuera del valor absoluto yo le sumo 1, le sumo 2, le sumo 3, le sumo 4, va subiendo, ¿cierto? Entonces, es el desplazamiento vertical. Si yo sumo 1, sube 1 unidad. Si sumo 2, sube 2 unidades. Si sumo 3, sube 3, ¿ya? Si yo bajo una unidad, menos 1. Si yo bajo 2 unidades, menos 2. Bajo 3 unidades, menos 3. Entonces, lo de afuera indica claramente lo que pasa con la curva valor absoluto, movimiento o traslación por el eje Y, ¿ya? Ahora, si yo me muevo a la izquierda, como cualquiera pensaría, a la izquierda me estoy moviendo en sentido negativo, pero cuidado, aquí es al revés. En vez de restar, vamos a sumar. Y fíjese que es lo mismo que le pasaba a la función cuadrática. Dentro del valor absoluto, a la X, si yo le sumo 1, me estoy moviendo una unidad a la izquierda. Si yo le sumo 2, me estoy moviendo 2 unidades a la izquierda, y así sucesivamente. Ahora a la derecha, todo lo contrario. Si yo resto 1, el gráfico se desplaza una unidad a la derecha, resto 2, resto 3, resto 4. ¿Ya? Entonces, todas las funciones se desplazan de la misma manera. ¿Ya? Entonces, si yo veo una función valor absoluto donde afuera le sumé 2 y después adentro le sumé 4, significa 4 a la izquierda, 2 hacia arriba. ¿Ok? Eso es. Ahora, fíjese la función raíz. Vamos a volver al origen para ir con la función raíz. Este es el gráfico de la función raíz. Si yo, fuera de la función raíz, sumo 1, la gráfica claramente sube aquí. Fíjese, sumo 1, sube 1. Sumo 2, fuera de la raíz, sube 2. Sumo 3, fuera de la raíz, sube 3. ¿Ya? Y acá bajamos, fíjese. Ahí está. ¿Cierto? Ahora, si yo dentro de la función raíz, en este caso, sumo 1, se mueve una unidad a la izquierda. Sumo 2, 2 a la izquierda. Sumo 3, 3 a la izquierda. Entonces tiene que tener en consideración que este movimiento es siempre al revés, el que cuando usted le suma o le resta unidades dentro de la función, dentro de la raíz, dentro del valor absoluto a la variable X, ese movimiento es el movimiento horizontal por el eje X. ¿Ya? Entonces, poner atención aquí. Vamos a volver a nuestro PPT. ¿Ah? Ya.
hay 2. Volvemos a la traslación de las funciones. Entonces, ahora vamos a formalizar esto. Espérame. Ahora sí. Ahí está. Entonces, cuando ustedes tienen una función, la que sea, porque esto le pasa a todas las funciones, ¿ya? Siempre lo que usted está sumando fuera de la función es la traslación vertical, es la traslación por el eje Y, o sea, aquí esto hace que baje o que suba. Y este h hace que la función se mueva de manera horizontal, a la derecha o a la izquierda. Pero tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque aquí el h, cuidado con el signo porque tienden a confundirse, ¿ya? Entonces, poner atención con lo siguiente. Mira. Entonces, si a la función nosotros le sumamos 3 unidades fuera de la función, la gráfica se desplaza en este caso, aquí está la función f de x, sube 3 unidades hacia arriba. Si yo le resto 3, la gráfica se desplaza 3 unidades hacia abajo. Si dentro de la función yo le resto 4 unidades, la gráfica se desplaza 4 a la derecha. Si yo le sumo 4 unidades, la gráfica se desplaza 4 a la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una función cuadrática que es una parábola. Entonces, fíjese lo que ocurre aquí. Esto significa que esta gráfica se desplaza 1 hacia arriba y 3 hacia la derecha. Esto es muy importante. Aquí el h es 3, no es menos 3, ¿ya? Porque este es el valor de h. Entonces, en rigor la gráfica, por eso se desplaza 3 a la derecha, porque el 3 es positivo. Lo que pasa es que el signo negativo es de la fórmula, ¿ya? Entonces, la gráfica aquí se desplaza 3 a la derecha, 1 hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos esta función, pero en vez de tener aquí menos 3, tiene más 3, eso significa que esta parábola se desplaza 3 a la izquierda y 1 hacia arriba. Y claro, aquí el 3, en este caso el h es negativo, porque menos con menos se transforma en más. Por eso el desplazamiento es en sentido negativo, ¿ya? Entonces, por eso aquí la curva se desplaza 3 unidades en sentido negativo, por el eje X, y 1 hacia arriba por el eje Y. Si yo tengo esto, significa que esta gráfica desciende 1 unidad por el eje Y a partir del origen y se mueve 3 unidades hacia la izquierda en sentido negativo. ¿Se entiende, chiquillos, allá en la casa? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Excelente. Entonces, aquí vamos a construir la función. Aquí les doy la misma función, pero fíjense, vamos a ir poniendo las funciones aquí. Esta sería la función de... Fíjense que aquí la traslación es hacia la derecha, entonces esto sería f de x, como quedaría, o la vamos a poner en términos de y nomás. Eso sería y igual a x al cuadrado, pero aquí le sumo 1 o le resto 1. Restar. Le restamos 1, ¿cierto? Porque se desplaza una unidad a la derecha, entonces cuando es a la derecha aquí es al revés, porque estamos moviéndonos por el eje x, ¿cierto? Aquí sería f de x igual a x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí sería x al cuadrado y fuera del x al cuadrado le sumamos 1. ¿Y aquí cómo sería? Sería y igual, o f de x, como ustedes le quieran llamar, acuérdense que el f de x lo mismo que la variable y, sería en este caso x más 3 o menos 3. Menos 3. Menos 3. Y le restamos 1. Ahí. Esa sería la función, ¿ya? Entonces, vamos con la función valor absoluto, que recién veíamos su gráfica, porque aparecen por ahí algunos ejercicios asociados al valor absoluto. Ya, entonces, recuerda un poquito el concepto de valor absoluto. Fíjense cómo está definida la función. La función dice, si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0, el resultado es igual. Pero si lo que está entre las barras es un número menor que 0, su resultado es el opuesto, ¿ya? Así está definida la función valor absoluto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo que calcular la imagen del menos 5 en la función valor absoluto, lo que está entre las barras es un número menor que 0, por lo tanto su resultado es su opuesto, y el opuesto de menos 5 es eso, que sería 5, ¿ya? Entonces, por eso dice que si lo que está entre las barras es menor que 0, el resultado es el inverso aditivo, que es menos 6, ¿ya? Entonces,
Cuando uno calcula cualquier valor absoluto, ya y va viendo las imágenes dentro de la función valor absoluto, se va formando esta curva. Por ejemplo, cuando ustedes ven la imagen del 0, la imagen del 0 es valor absoluto de 0, que es 0. Cuando yo veo la imagen del 1, valor absoluto de 1 es 1. Cuando yo veo la imagen del menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, ¿cierto? Entonces, eso significa que esta función pasa por el 0,0, pasa por el 1,1, pasa por el menos 1,1, y así yo le puedo seguir dando valores, y claramente valor absoluto de 2 va a ser 2, o sea, esta función pasa por el 2,2, fíjese, pasa por el 2,2, pasa por el 1,1, pasa por el menos 1,1, pasa por el 0,0, y si ustedes le siguen dando valores a X, van a empezar a describir esta curva que es una B. Entonces, siempre la gráfica de la función valor absoluto, por esa razón, es como una B, y esta es una curva que tiene eje de simetría. ¿Se acuerdan cuando vimos simetrías? Bueno, esta es una curva que tiene eje de simetría, igual que la parábola. El eje de simetría en este caso es el eje Y, ¿ya? Entonces, todo punto de la curva tiene su simétrico a la misma distancia al lado contrario. Entonces, el simétrico de A, ahí sería A'. El simétrico de B, acá, B'. Entonces, esta es una función que tiene eje de simetría. No todas las funciones tienen eje de simetría, ¿ya? Ahora, si nosotros tuviéramos que hablar de la función menos valor absoluto de X, lo que pasa en ese caso es que cualquier valor que yo le dé a X, ¿ya?, la imagen me va a dar un valor negativo, excepto para el 0, porque el 0 es neutro, pero en ese caso las imágenes se invierten, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El dominio, recuerden que el dominio son los valores que puede tomar la variable X. Aquí X puede tomar cualquier número real, por lo tanto, el dominio son todos los reales, porque yo le puedo calcular el valor absoluto a cualquier número real, ¿ya? Pero el recorrido de esta función, que son las imágenes, en este caso el recorrido de esta función son todos los números reales positivos con el 0. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo un valor absoluto, acuérdense que el recorrido es el conjunto de las imágenes, y las imágenes, los resultados de los valores absolutos, nunca me dan negativos, ¿ya? Pero acá, como esto tiene un signo negativo delante, las imágenes sí van a ser negativas, porque cuando yo calcule, por ejemplo, el valor absoluto de 5 aquí, me va a quedar menos valor absoluto de 5, y eso va a ser 5, y con el signo negativo, me va a quedar negativo. Entonces, aquí, por el hecho de tener un signo negativo delante, todas las imágenes se invierten, entonces por eso aquí la curva se abre hacia abajo, ¿ya? Todas las imágenes son negativas, excepto la del 0. Por lo tanto, el conjunto de las imágenes, aquí van a ser los reales negativos con el 0. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante en cuanto al recorrido. El dominio es el mismo, porque el dominio son los valores que puede tomar la variable X, que son cualquier real, pero el recorrido aquí, reales positivos, y acá los reales negativos. Y eso genera una diferencia muy grande en la función en cuanto a la gráfica. Aquí la gráfica abre sus ramitas hacia arriba en la primera función, y aquí abre sus ramas hacia abajo. Ahora, vamos a hacer la traslación de esta función. Ya que nosotros hemos aprendido a trasladar funciones, vamos a ver cuál sería esta función. Fíjense que esta es la función valor absoluto, que se trasladó 2 unidades hacia arriba, por lo tanto, esa sería la función valor absoluto de X, y fuera del valor absoluto le sumamos 2. Aquí, la gráfica, a partir de esta, se trasladó 1 unidad hacia abajo, por lo tanto, en este caso, sería función valor absoluto de X menos 1. Ahora, cuidado, comparando con esta función, que es la función original, fíjense que aquí la gráfica se desplazó 2 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, aquí es valor absoluto de X, pero dentro del valor absoluto le tenemos que restar 2 porque se desplaza 2 unidades a la derecha, ¿ya? Ahora, aquí la gráfica se desplaza 1 unidad a la izquierda, así que le vamos a sumar 1 dentro del valor absoluto, ¿ya? Aquí, ¿cómo quedaría la función? Fíjense. Esta función se desplaza 1 a la derecha, 2 hacia arriba, o sea que dentro del valor absoluto le vamos a restar 1 y luego le sumamos 2, ¿ya?
Entonces uno ya sabe, de acuerdo a cómo está la gráfica de la función, cuál es la función. Aquí se desplaza, fíjese, 2 a la izquierda, 1 hacia arriba, por lo tanto, dentro del valor absoluto le sumamos 2 y fuera del valor absoluto le sumamos 1. Ahora, cuidado con esta función. Fíjese que aquí esta función está invertida, por lo tanto, viene de esta función que tiene un signo negativo delante. Por lo tanto, esta función ahora se trasladó 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, esto sería la función menos valor absoluto de x, a la cual le sumaron 3. ¿Sí? Y aquí, poner atención, esta sería la función que tenemos aquí, menos valor absoluto de x, pero como se trasladó una unidad a la derecha, le tengo que restar 1 y fuera le sumamos 2. Ahí está. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, importante esto, porque lo van a necesitar para alguno de los ejercicios de ley. Un poquitito. Fíjense en el eje de simetría. Fíjense que aquí, esta función en esta, el eje de simetría se traslada junto con la curva. Fíjense que aquí el eje de simetría se traslada 2 unidades a la derecha. Fíjense que esta curva, o esta más bien dicho, la original, tiene el eje de simetría, vamos a marcar más grueso, en el eje Y. Y acá el eje de simetría se traslada junto con la curva. Por lo tanto, si ustedes logran visualizar dónde está el eje de simetría, también pueden visualizar cuántas unidades se desplaza la curva por el eje X, ¿ya? Por ejemplo, aquí el eje de simetría se trasladó junto con la función, entonces es importante que el eje de simetría siempre acompaña a la curva en su traslación. Entonces, cuando la curva se traslada horizontalmente, la curva sigue con su eje de simetría, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esa condición, porque uno puede observar la traslación por el eje X solo visualizando dónde está ubicado el eje de simetría de la función, ¿ya? Ahora, ojo con esto, porque es una pregunta que está en la guía, y aquí la gran mayoría se me pierde porque no se acuerdan lo que es el valor absoluto o no saben usar bien la definición del valor absoluto. Ya, acuérdense que está la definición de la función. Ya, entonces dice, si lo que está dentro de las barras del valor absoluto es mayor que 0, el resultado es igual. Si lo que está dentro de las barras del valor absoluto es menor que 0, el resultado es el opuesto. Ya. Entonces la pregunta dice, si x es un número que está entre 3 y 4, calcule esta función. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que pasa aquí. X menos 3. ¿Cómo calculamos el valor absoluto de x menos 3? Entonces, piensen que x toma cualquier valor entre 3 y 4. Si x toma cualquier valor entre 3 y 4, por ejemplo, no sé, el 3,5, podría ser 3,5, 3,6, 3,9, 3,99999, pero no importa, cualquier valor entre 3 y 4. Esa diferencia es una diferencia positiva o negativa, chiquillos, eso que está ahí. Positiva. Positiva, ¿cierto? Porque si x toma cualquier valor entre 3 y 4, este número va a ser mayor que ese, ¿ya? Por lo tanto, claramente esta es una diferencia positiva, ¿ok? Ahora, x menos 5. Si usted toma cualquier valor entre 3 y 4 y lo resta 5, ¿cómo va a ser ese resultado, positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y si usted toma cualquier valor entre 3 y 4 y lo reemplaza aquí, esa diferencia, ¿cómo va a ser? Positiva. Positiva. Muy bien, excelente. Por lo tanto, pensando así, si lo que está dentro de las barras aquí es un número mayor o igual que 0, que dice la definición, el resultado, ¿cómo tiene que ser? Igual a lo que está entre las barras. Entonces usted saca las barras del valor absoluto y ¿qué le queda? X menos 3. ¿Se entiende? Aquí, si lo que está entre las barras es un número negativo que dice la definición, el resultado es el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de x menos 5? X más 5. Ya, opuesto de x menos 5. Le puede poner un signo negativo delante y ¿qué le va a quedar? 5 menos x. Ese es el opuesto de x menos 5. 5 menos x. ¿Ya? Entonces, como lo que está entre las barras es negativo, el resultado es el opuesto o el inverso aditivo. El inverso aditivo de x menos 5 es 5 menos x.
Ahora aquí, esto es positivo, por lo tanto, si lo que está entre las barras es positivo, el resultado, ¿cómo tiene que ser? Igual a lo que está entre las barras, es decir, 4 menos x. Y ahí suma. Eso es todo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer reducción de términos semejantes, ¿ya? Me va a quedar menos 3 más 5, me va a quedar 2, y 2 más 4 me va a quedar 6, y aquí me va a quedar menos x. Entonces me va a quedar ahí 6 menos x, mi alternativa correcta. Entonces no tengo que descuidar el concepto de valor absoluto, porque ya lo tienen como echado al olvido, ¿ya? Entonces ahí va a quedar escrito bonito, y luego lo hacen reducción de términos semejantes. Entonces cuidado, cuando yo estoy trabajando con valor absoluto con letras, tienen que ocupar la definición, ¿ya? Si lo que está entre las barras es positivo o cero, el resultado es igual a lo que está entre las barras. Si lo que está entre las barras es un número negativo, el resultado es su opuesto o su inverso aditivo. Ya. Y por último, vamos a ver algo que se llama función parte entera. La función parte entera, no sé si se la vayan a preguntar, pero esta es una función que se utiliza frecuentemente ya en la vida de nosotros, como sé que no la andamos viendo por ahí, pero está presente. Esta función parte entera trabaja con este paréntesis de corchete, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta función parte entera, cómo trabaja. Miren, cuando ustedes quieren calcular la parte entera de un número entero, es súper fácil porque es el mismo número. Por ejemplo, la parte entera de 0 es 0. La parte entera del 1 es 1, la parte entera del 2 es 2. Cualquier número entero, su parte entera siempre va a ser igual. Parte entera de 0 es 0, parte entera de 1 es 1, parte entera de 2 es 2, la parte entera del menos 1 es menos 1, entonces ahí no hay problema. Siempre la imagen es igual cuando es un número entero. Pero si el número es decimal, aquí entramos en algunas confusiones. A ver, pónganme atención para que entiendan bien esto. La función parte entera lo que hace es asociar un número entero, pero tiene que ser, en este caso, el entero que está ubicado justo antes en la recta numérica. Por ejemplo, el número 0,1, vamos a marcarlo aquí en la recta numérica, el 0,1 podría estar por ahí. Entonces, la parte entera de 0,1 es el entero que está justo antes. Entonces, la parte entera de 0,1 es 0. La parte entera del 0,5, vamos a borrar, fíjense que el 0,5 está aquí. La parte entera del 0,5 es 0. Entonces, siempre cuando ustedes están trabajando con un número que es decimal, la parte entera es el número entero que está ubicada justo antes en la recta numérica, ¿ya? Por ejemplo, la parte entera del 0,8. Entonces, el 0,8 como está ubicado aquí, su parte entera es 0. Y así, todos los números que están entre 0 y 1, su parte entera es 0, ¿ya? Entonces, vamos ahora, por ejemplo, con la parte entera del 1,2. Claramente, el 1,2 está aquí. Por lo tanto, la parte entera de 1,2 va a ser el entero que está justo antes, que es 1. La parte entera de 1,5, aquí está el 1,5, es eso, que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, todos los números que están entre 1 y 2, 1,2, 1,5, 1,8, 1,9, su parte entera va a ser 1, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahí vamos súper bien, pero ¿qué pasa con los negativos? Cuidado. Generalmente los alumnos dicen, porque por ahorrarse tiempo y esfuerzo, dicen, la parte entera es el numerito que está antes de la coma. Graso error. No. Aquí, la parte entera del menos 0,1, algunos me dicen 0. Ya, no, cuidado. Cuidado. Aquí, el menos 0,1 va a estar aquí. Y por lo tanto, su parte entera va a ser el entero que está antes. ¿Ya? Entonces, cuidado, la parte entera del menos 0,4, menos 1. Entonces, todos los números que están entre 0 y menos 1, su parte entera va a ser siempre el entero que está antes, que en este caso, por ejemplo, para el menos 0,8, claramente también es el menos 1, ¿cierto? Y todos los números entre 0 y menos 1 tienen parte entera menos 1. Todos los números, en este caso, entre menos 1 y menos 2, van a tener parte entera menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 1,2 va a estar aquí.
y el número que está antes en la recta numérica, por eso les digo, cuidado con pensar que el numerito que está antes de la coma, porque la parte entera del menos 1,2 no es menos 1, es menos 2, ¿ya? La parte entera del menos 1,5, ¿dónde está ubicado el menos 1,5? Aquí, la parte entera es menos 2, ¿ya? Entonces, todos los números que están entre menos 1 y menos 2, su parte entera es menos 2. Si nosotros llevamos eso a un gráfico, pongan atención, todos los números que están entre 0 y 1, su parte entera es 0, fíjense. Todos los números que están entre 1 y 2, su parte entera es constante, es 1. Entonces, todos estos numeritos, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,9, su parte entera, 1. Entonces, por eso es un segmento que está a la altura del 1. Entonces, todos los números que están entre 2 y 3, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, su parte entera es 2. Por eso es un segmento que está a la altura del 2, ¿ya? Entonces, todos los números ahora que están entre 0 y menos 1, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, parte entera, menos 1. Todos los números que están entre menos 1 y menos 2, parte entera, menos 2. Y así se va formando esa escalerita. Ahora, la parte entera del 0 es 0, entonces la imagen va aquí y acá se deja en blanco. La parte entera del 1 es 1 y acá se deja en blanco. La parte entera del 2 es 2 y acá se deja en blanco. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo ennegrecido, dejaría doble imagen y dejaría de ser función, ¿ya? La parte entera del 3 es 3 y acá se deja en blanco para indicar que la imagen es una sola, no dos, ¿ya? Entonces, así se nos forma esta función escalonada. Por ejemplo, el cobro de los estacionamientos es una función, en algunos casos, parte entera, porque, por ejemplo, en algunos dicen por tramo. Si usted está desde 0 hasta 30 minutos, le cobramos, no sé, 500 pesos. Pero si usted está desde 30 minutos a 1 hora, le cobramos 800 o 2000, no sé, le ponen una tarifa que es por segmento o por tramo de tiempo. Eso es una tarifa que está relacionada con la función parte entera, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que ustedes les pueden poner, de hecho en la guía aparece este ejercicio, donde les van a hablar de la función mantisa. Bueno, les van a explicar que la función mantisa es esta, donde aquí a un valor de x ustedes le tienen que restar la parte entera, ¿ya? Entonces dice, esta es la función mantisa que hace corresponder a cada número el mismo número menos su parte entera. Entonces, ¿cuál es el valor de m de 8,75 más m de menos 3,75? ¿Qué significa m de 8,75? Significa la imagen del 8,75 en la función m. Por lo tanto, usted va a calcular la imagen del 8,75 y la imagen del menos 3,75 y después las va a sumar. Eso es todo. Entonces, esto es evaluación de una función. Y hay infinidad de funciones. A ustedes les puede parecer una función muy extraña. No se preocupe, se las van a dar y usted lo único que tiene que hacer es reemplazar. Entonces, donde dice x, yo pongo 8,75. Donde dice x, yo pongo 8,75. Aquí me están diciendo que calcule la parte entera del 8,75. Entonces, como este es un número decimal, la parte entera del 8,75 es 8 y aquí me va a quedar 8,75 menos 8, 0,75. Esa es la imagen del 8,75 en la función mantisa. Vamos a ver la imagen del menos 3,75 en la función mantisa. Entonces, donde dice x, yo pongo menos 3,75. Y aquí tenemos que calcular la parte entera del menos 3,75. Pero cuidado, porque este es un número negativo. Entonces, la función parte entera aquí dice que la parte entera del menos 3,75 es menos 4. Y menos con menos, cuidado, se transforma en más. Entonces, aquí hacemos la resta y nos va a quedar 0,25. Entonces tenemos que sumar, porque la pregunta dice, sume la imagen del 8,75 con la imagen del menos 3,75. Entonces sumamos y eso nos va a dar 1. ¿Ok? Entonces, ojo con esa pregunta, porque muchos la encuentran muy, muy compleja y no, es simplemente reemplazar. Funciones hay infinitas, ¿ya? Y usted tiene que saber que no importa el tipo de función que le den, si le preguntan por esta expresión, les pueden poner f de 8 o les pueden poner m de 8,75 y eso significa la imagen del 8 en la función f, eso significa la imagen del 8,75 en la función m y eso significa que yo tengo que reemplazar, ¿ok? Listo, ahí estamos.
Ya tenemos. Entonces, el resto de la hora para que trabajen en su guía y la próxima clase revisamos toda la guía. ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a corregir dudas, así que se ponen a trabajar mientras yo paso la lista y también voy a tratar de subir esto al Drive lo antes posible. ¿ya? Así que a trabajar. Paso la lista, chiquillos. Gabriel Álvarez. Presente, profe. Muy bien. Javiera Repol. Paulina Berríos. Presente. Muy bien. Moisés Bruna. Stephanie Bugueño. Anaís Cano. Jairo Cayupán. Presente. Ok. Juliana Cunasa. Martina Deli Petro. Ok. Benjamín González. Benjamín Guzmán. Presente. Muy bien. Nil Guzmán. Presente. Muy bien. Renata Jaque.